Buenas, hoy veremos una partida entre los dos aspirantes al título de campeón mundial, Ding Liren y Jan Nepomniachtchi, también apodado como Nepo. Estos dos jugadores se ganaron el derecho a luchar por el título mundial el mes pasado de abril en la ciudad de Astana, en Uzbekistán. Debería añadir que el hasta hace poco campeón mundial, Magnus Carlsen, renunció voluntariamente al título, argumentando que le faltaba motivación. Dejando en un segundo plano esta decisión polémica, hoy nos centraremos en la sexta partida del match entre Ding y Nepo, donde el jugador chino orquestó una partida magistral y posiblemente la mejor del match. Ding llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4, y Nepo respondió con la jugada flexible caballo f6. Tras caballo f3 y peón d5, el aspirante chino sorprendió a su rival y a la mayoría de los espectadores con la jugada alfil f4. Este movimiento da nombre al sistema Londres, una apertura muy recurrente entre jugadores aficionados, pero menos frecuente en la élite. Se le llama sistema porque las blancas pretenden jugar un conjunto de jugadas frente a casi cualquier contestación de las negras. Los movimientos típicos de la Londres suelen ser peón c3, peón e3, caballo bd2 y alfil d3. Seguramente Ding eligió este sistema para evitar líneas forzadas como la defensa berlinesa en la apertura española y plantear así un medio juego donde haya suficiente material para luchar por una ventaja. Después de alfil f4, el encuentro siguió con peón c5, contraatacando en el centro, y peón e3, reforzándolo. A continuación, Nepo eligió caballo c6, caballo bd2 y peón c por d4, definiendo el centro. Nepo prefirió jugar la sólida peón c por d4, peón e por d4, alfil f5, sacando el alfil fuera de la cadena de peones, peón c3 y peón e6, reforzando respectivamente el centro. Antes de seguir, creo que es interesante analizar brevemente los planes estratégicos de la posición. Esta estructura de peones recibe el nombre de Carlsbad y es muy habitual de las aperturas de dama, así como de la variante del cambio de la defensa Caro-Kann. La cadena de peones blanca apunta al flanco de rey de Nepo, hecho que indica que el juego de Ding debería ir hacia esa dirección. Lo mismo podemos argumentar de las piezas negras, pero en el flanco opuesto. Dicho esto, la posición aguarda matices que pueden hacer cambiar susceptiblemente estos planes. Por ejemplo, el hecho que el alfil de casillas blancas de Nepo esté en el flanco de rey dificulta un ataque de las blancas en dicho flanco. Por lo tanto, Ding va a centrar su atención en el flanco de dama, donde el alfil de casillas blancas enemigos tiene muy poca influencia. Si quieren profundizar en esta estructura de peones, les recomiendo que vean otro vídeo de este canal donde AlphaZero da una paliza posicional a Stockfish. Tras peón e6, las blancas siguieron con alfil b5, alfil d6 controlando la casilla clave e5, alfil por d6, dama por d6, enroque corto y enroque corto. Con los reyes enrocados podemos decir que ya hemos entrado en el medio juego. Si hacemos un breve análisis del resultado de la apertura, podemos concluir que ambos jugadores tienen una posición sólida. No obstante, las perspectivas de las blancas son ligeramente mejores. Fíjense que el alfil de Ding se coordina perfectamente con su estructura de peones, a diferencia del alfil de Nepo que choca contra sus propios peones. Así pues, esta posición resuena más con el estilo de Ding, quien en los últimos años ha manifestado un estilo más parecido al de Karpov o al del propio Carlsen. La partida siguió con torre e1, colocando la torre en la columna semiabierta, y peón h6, dando un aire al rey y una casilla de escape al alfil en caso de caballo h4. Ding siguió con caballo e5, una jugada temática en esta estructura de peones, y como caballo por e5 no es posible por peón d por e5, ganando material,
Nepo contestó caballo E7, reciclando el caballo. Una vez las blancas tienen un buen control del centro, empiezan a tomar cartas en el flanco de dama, con la jugada peón A4. Esta inocente jugada amaga un plan muy elaborado. Ding va a tratar de ganar espacio en dicho flanco para que sus piezas puedan maniobrar con mayor facilidad. Nepo eligió peón A6, que expulsa el alfil de su casilla activa, y alfil F1, dejando la pieza menor en la retaguardia. Hemos llegado al primer momento clave de la partida. A pesar de que la posición no parece albergar mucho peligro, las blancas tienen una amenaza posicional. Ding quiere dar una casilla útil al caballo en la casilla de 2. Una posible ubicación podría ser la casilla C5, aprovechando que las casillas negras están menos controladas debido a la falta de los alfiles de ese mismo esquema de color. Dicho esto, un caballo en C5 podría ser fácilmente expulsado con el movimiento peón B6. Por lo tanto, la amenaza de las blancas es jugar peón A5 para evitar peón B6 y preparar así la llegada de un caballo al puesto avanzado en C5. Este caballo podría ser reforzado con la jugada peón B4, asegurando que, en caso de intercambiar el caballo, las blancas ganarían un peón pasado protegido en C5. Así pues, siguiendo este razonamiento, las negras deberían haber contestado peón A5, neutralizando dicho plan. Si bien es cierto que el movimiento peón A5 daría la casilla B5 al alfil, las blancas no podrían sostenerlo fácilmente con dos peones, a diferencia de la variante anterior con el caballo en la casilla C5. En el encuentro, las negras eligieron caballo S7 en vez de peón A5, hecho que supone el primer error de la partida. Ding no se lo pensó dos veces y jugó caballo por D7, dama por D7 y peón A5, manteniendo una estructura de peones sana y preparando el plan con caballo C5 y peón B4, que hemos comentado anteriormente. A continuación, Nepo va a tratar de impedir la jugada peón B4, que consolidaría la ventaja de las piezas blancas. Por este motivo eligió dama C7, impidiendo la expansión con B4, ya que el peón en la casilla C3 quedaría indefenso. Ding lo defendió con dama F3 y Nepo lo atacó de nuevo con torre F C8. Las blancas siguieron con torre A3, que continúa con la estrategia de sobreproteger el punto en C3, y alfil G6, una jugada un tanto enigmática. Esta puede ser vista como un movimiento de espera o de profilaxis frente a un hipotético peón G4, atacando el flanco de rey. El encuentro siguió con caballo B3 dirigiendo la pieza menor a la deseada casilla C5 y caballo C6, atacando el peón en A5 para tratar de ralentizar el avance del caballo. Para aliviar la presión que hay sobre el peón en la casilla en A5 y liberar así el caballo de las blancas de su defensa, Ding eligió el movimiento excelente dama G3. En el encuentro, Nepo contestó con dama E7, evitando el cambio de damas, pero creo que es instructivo ver qué hubiese pasado si las negras aceptaran el intercambio. Tras la hipotética dama por G3, seguiría peón H por G3, torre C7 protegiendo el peón potencialmente débil en B7 y caballo C5 atacando el peón. La posición de las negras sería más incómoda de lo que parece a primera vista. Si torre B8 seguiría alfil por A6, peón B por A6 y caballo por A6, ganando dos peones y torre por dos piezas menores. Otro ejemplo similar pasaría si torre C8. En dicho caso seguiría caballo por B7, torre por B7 y alfil por A6, ganando de nuevo material. Jugadas aparentemente inocuas como rey F8 tampoco funcionarían porque seguiría torre por E6, peón F por E6 y caballo por E6 jaque,
recuperando la torre y ganando 2 peones en dicho proceso. Por último, si las negras tratan de hacer movimientos de espera como rey h8, Ding tendría el plan de llevar una torre a la casilla b3 y presionar aún más la debilidad en b7. Así pues, una vez hemos visto los peligros que albergaba el cambio de damas, volvamos a la partida tras dama g3. Nepo eligió dama e7 con la idea de jugar la ruptura liberadora peón e5 para ganar algo de actividad para sus piezas. Eso sí, a expensas de quedarse con un peón aislado en la casilla de 5. El encuentro siguió con peón h4, una buena jugada que da un aire al rey, e insinúa con jugar peón h5 para restringir el enroque enemigo. Las negras siguieron con su plan de preparar la ruptura peón e5 y jugaron torre e8. Seguidamente Ding colocó su caballo a la casilla c5, culminando su plan inicial con la expansión peón a4 y a5. Asimismo, Nepo también ejecutó su ruptura con peón e5, tratando de ganar actividad. Cada vez que sucede una ruptura de peones, vale la pena detenerse y analizar cuáles son sus consecuencias. La captura con peón de por e5 está completamente descartada, porque el caballo blanco en la casilla c5 quedaría indefenso. Ding tenía la posibilidad de responder con peón b4, siguiendo con el plan inicial de cementar el caballo blanco en la casilla c5. No obstante, las blancas eligieron otro plan más directo con el movimiento torre b3, forzando caballo por a5 ahora que el peón no estaba defendido, y torre por e5 ganando un tiempo a la dama de Nepo. Ahora las negras solo tienen una jugada para mantenerse en la partida: dama f6. Otras alternativas como dama d8 pierden tácticamente. Por ejemplo, si dama d8 seguiría caballo por b7, atacando la dama forzando caballo por b7 y torre por b7. Las blancas tendrían peón de más y mejor posición. Así pues, volvamos a la partida tras torre por e5. Las negras encontraron la correcta dama f6 y tras torre a3 atacando el caballo y caballo c4 colocando la pieza menor en una muy buena casilla que ataca al peón en la casilla b2. Como el caballo de las negras es la mejor pieza de Nepo, las blancas lo intercambiaron por su alfil algo pasivo en la casilla f1, con alfil por c4 y peón d por c4. A pesar de que las negras han logrado arreglar su estructura de peones creando una sola isla, esta victoria es fugaz, ya que el peón en la casilla b7 va a caer de forma irremediable. Antes, Ding añadió la jugada peón h5, ganando un tiempo al alfil y empezando a crear amenazas hacia el rey de Nepo. Además, la jugada peón h5 impide que el alfil se sitúe en la excelente casilla g6, desde donde se encontraría apoyado por el peón en la casilla f7 y protegería a su monarca. Por lo tanto, tras peón h5, la partida siguió con alfil c2 y caballo por b7, ganando un peón y empeorando la estructura de peones de Nepo. Las negras contestaron con dama b6 poniendo presión al caballo blanco y al peón en la casilla b2. Hasta ahora hemos visto a Ding hacer uso de su ajedrez posicional para ganar casillas para sus piezas, en especial para su caballo en la casilla c5. Sin embargo, en esta nueva fase del encuentro, el juego se volverá más táctico, ya que las blancas van a empezar a fijar su atención en el flanco del rey. Sin ir más lejos, después de dama b6, las blancas contestaron caballo d6, una excelente jugada que aprovecha la invulnerabilidad del caballo. Si dama por d6, seguiría una descubierta con jaque, que ganaría la dama de las negras. Por lo tanto, tras caballo d6, la partida continuó con torre por e5, dama por e5 y dama por b2, ganando finalmente el peón de las blancas y atacando la torre blanca.
Ding movió la torre a la casilla A5 para posteriormente maniobrar su torre a la casilla C7 vía la casilla C5 y crear así amenazas de jaque mate hacia el rey de las negras. Además, ahora se está amenazando caballo E8, buscando dar jaque mate en la casilla G7. Por lo tanto, Nepo contestó con rey H7, que evita la amenaza táctica con caballo E8. Por ejemplo, si caballo E8 seguiría torre por E8 y dama por E8, pero la captura de la torre sería sin jaque, a diferencia de lo que pasaría con el rey en la casilla G8. De esta forma las negras podrían jugar dama C1 jaque, rey H2 y dama F4, creando un patrón de jaque perpetuo y empatando así la partida. Ding continuó con su plan de traer la torre a la séptima fila y jugó torre C5. Sin embargo, torre C5 es una ligera imprecisión y hubiese sido mejor jugar dama E1, protegiendo el peón en la casilla C3 y luego siguiendo con el ataque. Cabe resaltar que la explicación que hay detrás no es para nada fácil y desde un punto de vista humano cuesta realizar jugadas de retroceso cuando la dama está tan bien colocada en el centro del tablero. Ding jugó torre C5. En el encuentro Nepo eligió dama C1 jaque, que da ya una ventaja ganadora a las blancas. No obstante, el módulo de ajedrez señala que la mejor jugada era dama por C3, manteniendo a raya la ventaja de las blancas. Es por este motivo que, en la jugada anterior, dama C1 era mejor que torre C5. Dicho esto, la variante que da Stockfish es muy difícil de ver y prueba de ello es que el top 2 y el top 3 del ajedrez mundial ni la consideraron. Para mostrarles por qué esta línea es tan complicada de ver, veamos qué pasaría tras la hipotética dama por C3. La variante seguiría con caballo por F7, alfil D3, torre C7. Ahora las negras deberían jugar la fina dama C1 jaque, rey H2 y ahora viene el movimiento estelar, torre E8. Las negras sacrifican la torre, ya que si dama por E8 seguiría dama F4 jaque y las blancas no tendrían nada mejor que aceptar el jaque perpetuo con dama C1, dama F4. Así pues, las blancas deberían volver con dama G3 manteniendo la amenaza en G7 y Nepo debería encontrar jugadas como dama D1 amenazando un jaque en H5. En resumen, con esta variante tan larga, quiero simplemente mostrarles las dificultades que las negras tenían que calcular tras la jugada dama por C3. Volvamos a la partida después de torre C5. Las negras eligieron dama C1 jaque en vez de la oscura pero correcta dama por C3. Desafortunadamente para el jugador ruso, dama C1 jaque da ya una ventaja decisiva a las blancas. La partida siguió con rey H2, peón F6 expulsando a la dama pero debilitando la séptima fila, dama G3 y peón A5. Ambos jugadores tienen planes muy bien definidos. Las blancas van a tratar de generar un ataque decisivo contra el monarca de Nepo, mientras que las negras van a intentar coronar su peón pasado en el flanco opuesto. Ding debe pensar cómo quiere movilizar sus fuerzas contra el rey de las negras, ya que, a pesar de tener una ventaja clara, no puede entretenerse. Un factor que nos puede ayudar a encontrar un plan es analizar qué piezas están defendiendo el rey enemigo. Tanto el alfil como la dama de las negras están cubriendo casillas importantes en el flanco de dama. Por lo tanto, ¿hay alguna manera de acortar la línea de suministro al monarca de Nepo a la vez que mejorar la posición de las fuerzas blancas? Ding dio en el clavo y jugó caballo por C4, con la idea de tras peón A4 jugar caballo E3, cerrando la retirada de la dama a la casilla G5. Además, caballo E3 libera la torre del control de dicha casilla. Nepo retiró el alfil a la casilla B1 para que no estuviese a tiro del caballo,
y a su vez que apoyase el peón pasado de las negras. Una vez la dama de las negras no puede volver a la casilla G5, Dean coloca su torre en la casilla C7, amenazando jaque mate en una jugada con dama por G7. Como dice el refrán, la torre en séptima pondrás y la partida ganarás. Las negras se defendieron del jaque mate con torre G8 y Dean estuvo atento a los temas tácticos y jugó caballo D5, amenazando caballo por F6 jaque, debido a la clavada en la séptima fila. Fíjense que las negras no están a tiempo de traer su dama a la defensa, con dama G5, porque tras dama por G5, peón F por G5 seguiría caballo F6 jaque, ganando la torre en la casilla G8. Así pues, Nepo quitó su rey de la de séptima fila con rey H8 y torre A7, previniendo de nuevo dama G5, ya que entonces caería el peón pasado. Además, en líneas generales, poner una torre detrás de un peón pasado es siempre una opción que se debe tener en cuenta. Las negras avanzaron el peón a la casilla A3, caballo E7 atacando la torre, torre F8 y ahora viene la guindilla del pastel. Las blancas están atacando con la torre, caballo y dama, pero las fuerzas negras parece que aguantan gracias al largo alcance del alfil y la dama. Es por ello que Dean sumó un cuarto y decisivo activo al ataque, con la jugada peón D5. Como veremos, el control de la casilla E6 es clave para asegurar una red de mate sin fisuras. Las negras no tienen otra opción que avanzar su peón pasado a la casilla A2 y dama C7, alineando toda la artillería al enroque de Nepo. Se está amenazando caballo G6 jaque, seguido de dama por G7 jaque mate. Por lo tanto, las negras jugaron rey H7, evitando el jaque del caballo. La partida llegó a su final con caballo G6 atacando la torre, torre G8 y la fina dama F7, forzando jaque mate en las próximas jugadas. Es por este motivo que Nepo se rindió ante la imposibilidad de frenar la ofensiva de Dean. Veamos un par de variantes para mostrar por qué la posición está completamente perdida. Tras la hipotética alfil por G6 eliminando uno de los atacantes, seguiría peón H por G6 jaque, rey H8 y dama por G8 jaque, forzando rey por G8 y torre A8 jaque mate. Un bonito ejemplo que muestra cómo la dama de las negras es incapaz de ayudar en la defensa. Volvamos a la última jugada de la partida tras dama F7. Ahora veremos la última variante y la más bonita. Si las negras tratan precisamente de devolver la dama a la defensa con dama G5, seguiría mate forzado con dama por G8 jaque, rey por G8, torre A8 jaque y si rey H7, torre H8 es jaque mate. Y si rey F7, torre F8 también es jaque mate. Ahora vemos cómo el peón en la casilla de 5 cumple un papel fundamental en la red de mate. En conclusión, esta partida fue un ejemplo magistral por parte de Dean Liren, quien tras un match muy igualado contra Nepo, se acabó llevando la victoria en los desempates. Por lo tanto, Dean se convierte en el 17º campeón mundial, entrando pues en el Olimpo del ajedrez. En cuanto a la partida, me gustaría resaltar el papel protagonista que los dos peones de torre han realizado durante el enfrentamiento. Primero el peón del flanco de dama creando un caballo muy fuerte en la casilla C5 y posteriormente el peón en la casilla H5 restringiendo el enroque de las negras. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.